Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. La victoria en mayo del 2012 no nos la va a traer un delivery a Casa Nacional del PLD. Tenemos que salir a la calle a conquistarla. Para eso hay que sumar, darle su espacio, reconocerle su espacio a todos los compañeros y compañeras, sin rencores, sin celos y con los brazos abiertos. La victoria será de todos y todas, o no será. La frase es de Danilo, y Roberto, Gedeón y Manolo la comentan esta noche. A todos ustedes, acompáñenos a debatir este interesante tema, a las calles, a conquistar la victoria, esta noche en Ojalá. Hola, muy buenas a todos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En ocasión de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, días después de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que se efectuó, creo que fue el domingo 10 de abril, y en relación al discurso que pronunciara el presidente de la República el día 8 de abril, viernes, desde Perspectiva Ciudadana escribí un artículo tratando de hacer una reflexión sobre este acontecimiento político, el discurso del presidente Fernández y luego los sucesos que sobrevinieron. Y lo hacía porque entendía que el discurso del presidente Fernández era hasta ese momento el hecho político más importante que había sucedido en nuestro país. Entendía, y así lo planteaba, de que el discurso del presidente había significado un terremoto político de favorables consecuencias para nuestro país, para la institucionalidad del país, para la institucionalidad del Partido de la Liberación Dominicana y de cara a las transformaciones que requiere nuestro país. Lo decía así. Y que el hecho, lo que había sucedido en esa reunión del Comité Central ese domingo y otros sucesos que acontecerían, no serían más que réplicas de ese terremoto político. Igualmente, para terminar esta reflexión, decía que quien no entendía las fuerzas sociales que habían propiciado el discurso del presidente Fernández el viernes, ni las energías sociales que se habían liberado, tratando de seguir con el símil del terremoto, quien no entendía eso, esas fuerzas y esas energías que se habían liberado, energías sociales, pues no podría entender los sucesos posteriores, los sacudimientos posteriores que acontecerían en nuestro país y acontecerían en el Partido de la Liberación Dominicana. Y efectivamente podemos establecer todas esas sacudidas que han venido dándose a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esta noche vamos a conversar aquí con dos diputados del Parlacén, dos dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana, dos voceros también de la candidatura de Danilo Medina, para entender este proceso que se está sucediendo en el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo con la candidatura de Danilo Medina, porque lo que estamos asistiendo es a un sacudimiento emotivo, de disposición de todo el Partido de la Liberación Dominicana. Ha habido un vuelco y bueno, todos ustedes son testigos de esto a través de la prensa, de los noticieros, de este vuelco de simpatía y de compromiso hacia Danilo Medina. Vamos a tratar de entender qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Y efectivamente estos dos señores, nuestros amigos, van a tratar de ayudarnos a entender este proceso. Muy buenas noches, Gedeón Santos, buenas noches, Manolo Pichardo. Buenas. Vamos a tratar de entender qué pasa en el Partido de la Liberación Dominicana y qué está sucediendo, porque mucha gente se pregunta, ¿no? Y hay muchos miembros y seguidores del PLD que se nos han acercado y nos han dicho que les gusta Ojalá cuando vienen ustedes, porque así entienden muchos procesos y les sirve de orientación dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Gedeón, comencemos contigo. Bueno, en el PLD lo que está pasando es que, como en otros procesos electorales internos, históricamente ya hechos, las bases del partido han sabido
entender, olfatearse lo que está sucediendo en el país. Y siempre han acertado de manera abrumadora, con muy pocas excepciones, por el candidato que quiere el pueblo dominicano. Sintonía. Sintonía. Ok. Eso es lo primero. Ujú. Pero para que esa sintonía se diera, ha habido de recorrerse un largo camino que ha llevado a Danilo Medina, para mí, a salvar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué quiere decir eso, Gedeón? Eso quiere decir que es natural que un gobierno, por bueno que sea, tiene desgastes. Eso es verdad. Especialmente en países donde hay una deuda social tan grande acumulada. Ujú. No solamente una deuda social, hay deudas de todo tipo. Y como hay esa deuda tan grande, las aspiraciones de la gente no se pueden materializar. Y entonces viene el descontento, Ujú. frustraciones. Por más que se haga, nunca es suficiente. Por Gedeón. más que se haga, nunca es suficiente. Pero además de eso, hay una máxima económica que dice, la satisfacción de una necesidad engendra otra. Es verdad. Entonces, países con tantas necesidades, desde que tú les solucionas una, inmediatamente surge otra y borran la anterior. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante la situación de la poca capacidad que tienen los gobiernos de estos países pobres de satisfacer esas necesidades, la gente tiene tendencia a circular en el terreno político. Ujú. Es decir, me voy al otro partido, molesto porque este no me resolvió los problemas que yo les había planteado. Danilo Medina ha sido una especie de compresa, de represa, que ha evitado que ese voto descontento o ese descontento de la militancia, de la simpatía del PLD, se vaya a otra parcela política. Y lo que ha hecho es reciclar el descontento en el propio PLD. ¿Cómo? Construyendo una alternativa creíble dentro del propio partido para que la gente pueda decir, no tengo que irme del PLD para que se hagan los cambios a los que yo aspiro. En eso consiste la salvación que ha significado la candidatura de Danilo. Completamente. Ok. Es decir, si no surge en el PLD una candidatura creíble Ujú. que pueda presentar una alternativa o alternativas frente a los grandes problemas nacionales y frente a las dificultades que siente la gente, si no surgiera esa candidatura, el PLD hoy no tuviera un candidato ganador. Ujú. No lo tuviera. Ante, por supuesto, la imposibilidad del presidente Leonel Fernández para presentarse como candidato. Y de hecho, eso es lo que uno ve en las encuestas. Es decir, Danilo Medina, con esa digamos, posición hasta terca, digamos, porque mucha gente ha querido o quiso en su momento regañar a Danilo, porque, por ejemplo, en el 2007 se presentó como precandidato. Y mucha Tuvo la gente, osadía. Sí, mucha gente dijo, no debió presentarse, a los presidentes no se les... como que decían, desafía. como no se les desafía, Sí. etcétera. Bueno, gracias a ese desafío, entre comillas, que no era desafío nada, era simplemente un proceso democrático en el que... Un ejercicio de un derecho democrático. de un derecho democrático. Gracias a ese ejercicio de ese derecho democrático que utilizó Danilo Medina, hoy el PLD tiene una candidatura ganadora, que ha aprendido en el pueblo dominicano, reciclando todo ese descontento que dejan los gobiernos en el propio PLD, impidiendo que se vayan al Partido Revolucionario Dominicano. Digamos, para terminar esta participación tuya en este bloque, cuando tú hablabas de la sintonía del olfato político de los miembros del PLD, y tú lo decías de Danilo ahora, tú lo equiparas con ese olfato que tuvo en el año 95 con Leonel Fernández. Muy parecido, a pesar de que son dos partidos diferentes, porque este es un partido ya de una... Finalmente son dominicanos, o sea, en el 95 se estaban compitiendo igual que hoy grandes dirigentes del partido. Sí. Estaba el compañero Jorge Botello, que en paz descanse, Sí. estaba Euclides Gutiérrez Félix, estuvo Felucho y se retiró con tiempo, pero también empezó a correr. Estamos hablando de dirigentes históricos. Ujú. Y las bases fueron ¿Y capaces... estaba Leonel? Y estaba Leonel. Perdón, las bases fueron capaces en ese momento de entender qué le devenía mejor al pueblo dominicano y al país. Y acertaron. El PLD ganó Leonel y luego ganó las elecciones. Yo creo que está en esa sintonía. Pero también Danilo ha tenido
que estar en sintonía con las bases para que las bases puedan sentir eso por él. Juan Bosch definía el líder como aquel dirigente político capaz de interpretar lo que la gente siente y traducirlo en propuestas políticas. Así es decir, es como el médico, que él va al paciente, tiene un dolor, el paciente no sabe que le duele, pero no sabe lo que tiene, no sabe cómo curarlo. Ni sabe cuál es la causa. Ni nada. Entonces el político es eso, es un intérprete de una realidad social en un momento dado y es capaz de traducir en consignas, en propuestas políticas, ese deseo, ese anhelo de la sociedad. Danilo ha sido el dirigente capaz de comprender los anhelos en este momento coyuntural del pueblo dominicano, este momento histórico, mejor que cualquier líder político, no solo dentro del PLD, sino dentro de toda la sociedad dominicana. Y para mí, por eso, en este momento, él es el líder político de mayor legitimidad frente al pueblo dominicano, por esa capacidad de interpretarlo y de hacer en propuestas las grandes necesidades del pueblo dominicano. Manolo Pichardo. Mira, ¿qué está pasando en el PLD? Yo pienso que además de el reciclaje del descontento en la candidatura del compañero Danilo Medina, ese reciclaje no se hubiese dado si el compañero Danilo Medina no tiene la visión desde temprano de anunciar sus aspiraciones a la candidatura por el Partido de la Liberación. Cuando tú dices temprano, ¿qué tú quieres decir? Temprano porque desde hace un tiempo, aunque no se habían abierto las aspiraciones ni las primarias en el partido, el compañero Danilo Medina, consciente de que el presidente de la República no se repostularía, porque todos lo sabíamos, y sabemos que en la cabeza del presidente no estuvo la repostulación, y él estaba consciente de esa situación, sabía que el partido necesitaba desde temprano ir perfilando una candidatura. Y él empezó a tener contacto con los movimientos de apoyo. Gente, muchas simpatizantes del PLD, que no militantes, y otros que no eran militantes ni nunca han simpatizado por ninguna organización política, pero que veían en Danilo Medina la oportunidad de que continuara el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, porque no querían apostar a lo que había ocurrido antes de este gobierno, la administración del Partido Revolucionario Dominicano. Esa salida temprana del compañero Danilo Medina salvó al PLD. Lo salvó porque mientras el partido estaba inactivo, el compañero Danilo Medina estaba haciendo contacto con los simpatizantes del partido, con la gente que nunca ha participado en política, y llegó incluso luego en esa formación de movimientos que todavía siguen creciendo a reunir 300.000 personas. Así es. Un hecho, yo creo que sin precedente en la historia política de la República Dominicana. O sea que a la sintonía de la que hablaba Gedeón, esa capacidad de sintonizar, tú le agregas el trabajo temprano. Claro, porque... Trabajar temprano en sintonía. Claro, porque es que si no hubiésemos iniciado temprano la carrera por la candidatura, hubiésemos dejado el escenario al Partido Revolucionario Dominicano. Es verdad. Luego entonces, el partido también estaba en una especie de inercia. De inercia porque mucha gente, aunque nosotros estábamos conscientes de que el presidente no se repostularía, y en la cabeza del presidente no estaba lo de repostularse, habían unos ruidos. Y estaba lo de que si el presidente iba, que si no iba, y algunos compañeros que aspiran hoy condicionaban su participación o sus aspiraciones a que el presidente no fuera. Eso creaba una especie como de parálisis en el Partido de la Liberación Dominicana. Parálisis que Danilo rompió, porque no solo estaba en contacto con el sector externo del partido, sino que también estaba en contacto con los compañeros y compañeras de la base del partido y de la dirigencia. Y entonces, esa actividad del compañero Danilo Medina fue lo que permitió que el partido se movilizara a nivel nacional. Y por esa razón es que hoy día vemos una candidatura fuerte y sólida. No solo porque se movió, porque hay que estar claro, sino también porque tiene un discurso, como dice el compañero Danilo Medina, Gedeón Santos, que entró en sintonía con las necesidades del pueblo dominicano. Por esa razón es que se recicla el descontento. No se podía reciclar en el PRD, no se podía reciclar en Hipólito Mejía, porque a eso no es que aspire el pueblo dominicano. El pueblo dominicano aspira al discurso, al programa
que ha propuesto desde temprano el compañero Danilo Medina. Y eso ha salvado al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso permitió todo este tiempo que el partido se mantuviera en la calle, ¿verdad? Presente en el pueblo dominicano. Y esa es la razón por la que la candidatura del compañero Danilo Medina hoy es tan fuerte. Estamos hablando, bueno, hablábamos en el programa anterior de que hay gente que han puesto en unos papelitos, en una servilleta, sí, una servilleta, de que el compañero 92%. Danilo Medina va a sacar un 92%. Sí. Y parece que será así, o sea, el compañero Danilo estará cerca de un 90 o un 92%. Esa es la razón por la que el compañero Danilo Medina será electo el próximo 26 de junio como candidato del Partido de la Liberación Para Dominicana. cerrar este bloque, entonces, la importancia de la sintonía, del trabajo temprano que provoca ambos, la movilización de los electores del Partido de la Liberación Dominicana, unos agrupados en movimientos externos y otros dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero pedirle su permiso, tenemos que hacer una pausa, volveremos, vamos a seguir hablando sobre esta movilización espléndida que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Seguimos esta conversación en Ojalá, tratando de entender esta fantástica movilización que hay en el Partido de la Liberación Dominicana de cara a su Congreso Elector que se va a celebrar el día 26 de junio. Las noticias positivas, las noticias favorables al Partido de la Liberación Dominicana y a Danilo Medina en particular, pues la vemos todos los días, la vemos en los diarios, en los telediarios, en los noticieros radiales, por todos lados estamos escuchando buenas noticias. Yo quería preguntarles a ustedes, vamos a comenzar con Manolo al revés, ¿verdad? Claro. Las encuestas que uno tiene información, el equipo de Danilo hace sus encuestas, también hay otras encuestas que llegan, ¿no?, de diferentes fuentes, hay encuestas del PRD, encuestas que pertenecen a diarios, pero también están las del equipo de Danilo, naturalmente, y parece ser como que todas concluyen en lo mismo, ¿no?, como que todas a su manera miden un fenómeno que es innegable. Manolo. Sí, bueno, las encuestas que nosotros tenemos coinciden prácticamente con algunas encuestas que se han hecho públicas últimamente. Y le dan al compañero Danilo Medina cerca de un 80%. 80%. Las que tenemos también. O sea, a lo interno del Partido o sea, que de si la el día Liberación 26 Dominicana. Perdón, Manolo, tú lo que estás diciendo que si las elecciones internas fueran ahora o hace 4, 5 días o una semana atrás, el 26 de junio, más de un 80% de los PLDistas votaron por Danilo. Bueno, yo estoy casi inscribiéndome, voy a inscribir mi ¿Tu firma servilleta? En la servilleta. No, en la mía no. No. La voy a hacer en la servilleta del científico. Okay. Me voy a inscribir en Yo tengo la servilleta. Sí, yo me voy a inscribir ahí. En el dorso. Sí. Okay. No, debajo de la firma de él. ¿Y qué vas a poner? No, para lo del Suscribirlo 92%. del 92%. Suscribirlo del 92%. Okay. Porque todas las encuestas, las que tenemos, como ustedes la conocen, y las que se han hecho públicas, hablan de un 80%. Pero también algunas hablan de unos indecisos y eso. Cuando tú lo prorrateas, te da más o menos los números que nos dan a nosotros. O sea, la simpatía interna anda en el Partido de la Liberación Dominicana con el compañero Danilo Medina, anda alrededor de eso, entre un 85 a un 90%. Y la simpatía hacia afuera también dicen que el compañero Danilo Medina gana en primera vuelta. Enfrentado, bueno, se midió antes cuando en el partido de oposición estaban los dos que aspiraban, y luego, como ustedes conocen, que se ha medido después que ya tienen su candidato definido, el compañero Danilo Medina sigue siendo puntero, y esas encuestas siguen señalando que gana en primera vuelta. Eso podría explicar un poco también el entusiasmo de los y las PLDistas, es decir, saber que el Partido de la Liberación Dominicana está corriendo favorito para ganar las próximas elecciones. Bueno, yo te diría que, refiriéndome a esto y a lo que se rumora por ahí, lo que dicen unos pocos que han llamado a la abstención, yo digo que esas palabras han quedado en el vacío. La abstención, yo no la noto. No tiene sentido. Yo lo que veo es una avalancha terrible en torno al compañero Danilo Medina. El fin de semana, por ejemplo, hicimos un recorrido en el este y otra en el sur, en el nordeste. En el nordeste. Lo que ocurrió en Monte Plata, ustedes estuvieron presentes allí, fue una cosa terrible. O sea, los diputados, los regidores, los alcaldes, prácticamente toda la dirección, el senador y los senadores,
Y no, pero me refiero a la provincia. A la provincia, sí. O sea, los diputados, los regidores, los alcaldes, prácticamente la dirección política en pleno estaba en esa actividad de apoyo al compañero Danilo Medina. Gedeón estuvo en el recorrido por la provincia de Duarte. Sí. Y me contó, y fuera bueno que él contara luego. Vamos a dejarlo que nos cuente. Sí, me contó que lo que allí ocurrió fue terrible. O sea, prácticamente el partido en su totalidad estaba respaldando al compañero Danilo Medina, como los diputados, el senador de la provincia, los regidores, en fin, los dirigentes medios, los dirigentes de base, todo el partido estuvo presente en las actividades que encabezó el compañero Danilo Medina. Por eso, aquello de la abstención, que pudo haber tenido su efecto si no tuviéramos una candidatura tan fuerte y arrolladora como la del compañero Danilo Medina. Si hubiese sido en otras circunstancias, hubiese sido hasta peligroso un llamado a la abstención. O no un llamado a la abstención, sino un llamado a la neutralidad, que es lo que están planteando, porque ese llamado a la neutralidad en otras circunstancias hubiese provocado una abstención peligrosa para el Partido de la Liberación Dominicana, que hubiese beneficiado al partido de oposición. Pero resulta que ante una candidatura tan pujante, tan fuerte, ese llamado ha caído en el vacío. Es como los mensajes aquellos del que clamaba en el desierto, que decía el la voz que evangelista. clama en el desierto. Así es. Entonces, yo pienso que el partido está en las calles. Y no solo está en las calles el compañero Danilo Medina, los otros precandidatos también. Lo que quiere decir que eso de la neutralidad no es verdad que va a provocar abstención en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que habrá una avalancha enorme de compañeros y compañeras que irán a las urnas y respaldarán a los compañeros que compiten, pero respaldarán abrumadoramente al compañero Danilo Medina para llevarlo a ese 92% que yo rubricaré en la servilletita. Gedeón, tú tuviste en el recorrido ayer de Danilo por la provincia de Duarte, pero me gustaría, antes que tú contaras eso, recabar tu opinión sobre este tema. Sí. El tema de las encuestas, el tema de la neutralidad, de la desmovilización del partido o la movilización. Adelante. Sí, bueno, mira, en primer lugar, con el tema de las encuestas, es bueno advertirles a los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana en todo el país y fuera del país, que en las campañas electorales, las encuestas, si bien son una herramienta científica para tú tener una idea clara de lo que está pensando el pueblo, la gente, el votante, también se utiliza como un mecanismo de propaganda política. Claro. Y que normalmente algunos partidos, algunos candidatos y algunos sectores incluso, no partidistas, pero interesados en influir en el proceso electoral, publican encuestas con el fin de beneficiar los intereses que ellos quieren que sean ganadores. Así es. Digo intereses porque pueden ser sectores externos a los partidos o dentro de los partidos. Y que tengan cuidado con las encuestas y que esperen por las informaciones del equipo de Danilo Medina y por las encuestas de Danilo Medina. Porque nosotros tenemos una firma encuestadora que ha sido la de mayores aciertos en la República Dominicana en los últimos 12 años. Incluso es bueno decir, muy bien tú quisieras ese planteamiento, de que esa firma tiene tanta credibilidad que en el año 2000 le dijo al candidato Danilo Medina exactamente la puntuación que sacaría en las votaciones de mayo del año 2000 y que incluso en algún momento alguien sugirió, que no fue Danilo naturalmente, de que esos resultados no se publicaran. Y la firma encuestadora, esa firma es tan seria que exigió que se publicaran y fueron publicados. Así es. De manera que hay que decir eso de signos. Claro. Y recientemente recibieron un premio en España por ser la firma encuestadora de mayores aciertos en España también. Así es. Lo que quiere decir que los compañeros del partido que no se dejen llevar por las encuestas, aunque nos favorezcan. Esas encuestas que se publican a veces para favorecerte, pero luego para darte el palo. Sí. O sea, te preparan, te condicionan, te dan un caramelito. Sí, tú sales a celebrar. Y tú sales a celebrar. La legitimas. La legitimas. Y entonces legitimas una encuesta que está diseñada para luego hacerte daño. Sí. Que esperen mejor por las informaciones del equipo de Danilo, que tiene una firma encuestadora de la mayor credibilidad a nivel internacional. Eso en primer lugar. Una buena puntualización. En segundo lugar,
yo pienso que los compañeros que plantearon el tema de la abstención no era más que lo que tú decías, una réplica del terremoto político que generó el discurso del presidente. Así es. Y al quedarse sin su líder en ese momento, que al irse de las esperanzas de tener su candidato propio, están como en un vacío, en un limbo momentáneo. Por lo que yo no prefiero llamarle abstencionistas, sino compañeros con expectativas. Están esperando a ver cómo viene el panorama. Por lo de momentáneo. Exacto. Entonces, es como una expectativa que ellos están, un compás de espera. Yo no creo que ellos quieran ser abstencionistas, sino esperar a ver qué va a pasar, ver el escenario. Claro, es evidente de que la realidad los está arrastrando hacia Danilo Medina, porque la avalancha, como decía el compañero Manolo, es real, pero por una razón además que es lógica. Yo escuché una frase que dice, la expectativa de poder a veces es más importante que el poder mismo. La expectativa de poder es más importante que el poder mismo. ¿Por qué? Porque el poder, luego que tú lo tienes, tiene límites. Sí, Ya tú no puedes usarlo como tú quieras, es verdad. porque tiene límites, pero la expectativa es ilimitada. Claro. Es así. Tú puedes crear la expectativa que tú quieras, vender el sueño que tú quieras, y tú puedes, ahí cabe todo en la expectativa, no tiene límites. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Que la expectativa nacional es que Danilo sea el candidato. Gedeón, quiero pedir tu permiso porque tenemos que hacer una pausa, Ok. pero cuando volvamos quiero que tú nos cuentes las virtudes de ese recorrido ayer Muy bien. por la provincia de Duarte de Danilo Medina. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida para el tercero y último bloque de esta reflexión colectiva sobre la situación política dentro del Partido de la Liberación. De regreso en Ojalá seguimos conversando con Manolo Pichardo y Gedeón Santos, ambos diputados al Parlacén y también dirigentes de toda la vida del Partido de la Liberación Dominicana. Gedeón, tú nos contabas un relato sobre el tema de la llamada neutralidad momentánea, que no es más que una expectativa, ¿no? Que es una expectativa, sí, así correcto. es. Y decía que el elemento... La ilusión de poder es mayor que el poder mismo. Claro, porque la ilusión es ilimitada. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que todo el mundo sabe que Danilo va a ser el candidato. Sí, Y eso genera una expectativa de poder. claro. Todo el mundo dice, el poder lo tendrá Danilo. Y entonces, eso despierta entonces necesidades ilimitadas, Lo que pasa es que deseos ilimitados. Los y las PLDistas no quieren salir del poder, Correcto. por un lado, y segundo, no quieren perder lo que han conseguido con Lionel. Correcto. Así Y a mí me lució extraño que fueran algunos senadores que plantearan el tema de la neutralidad. Porque resulta que quien menos podría quizás hacer eso, en función de estas expectativas de poder claras que están del lado de Danilo Medina, sea un senador, porque los senadores dependen del presidente de la República. Sí. Es decir, no manejan presupuestos, no manejan personal. Ellos dependen de que el presidente les construya obras, les genere beneficios para su comunidad, para su provincia. Porque son interlocutores de su interlocutores, territorio, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué pelearse con el próximo presidente? ¿por qué pelearse con el próximo Sí, presidente sin sí. necesidad? Sí, O sea, sí. un senador quizás es el que menos le luce. El síndico maneja recursos, Sí, sí. maneja presupuestos. Por ley. Si se pelea con el presidente de entrada no pasa nada. Pero el senador no le veo ninguna lógica, por supuesto. Pero yo pienso que son expectativas simplemente, momentáneas. O sea, que eso es transitorio. Eso es pasa. transitorio y pasará. Entonces, Pero al parecer así no están pensando los electores de esos senadores, que están de manera abrumadora participando en las asambleas del PLD. Es decir, mientras el senador dice una cosa, quienes le votaron, sus electores, Dicen otra. están así, dicen y Y piensan hacen y otra. hacen otra. te voy a hacer la historia de lo que Cuéntanos pasó, qué pasó lo que pasó ayer. en Herrera primero. Ah, en Herrera, ¿qué pasó? Hubo una asamblea Ajá. de uno de los líderes de la abstención, Ujú. de los compañeros que están promoviendo esto. Sí. Y bueno, llama a los compañeros, van en una asamblea, habían una cantidad importante de compañeros, miembros del partido, Ajá. y cuando plantea la tesis de la abstención y la necesidad de hacerlo, Porque él quería que todos sí, se... que todos se abstuvieran, ¿no? Ajá. Se para un compañero, viejo del partido, muy viejo. Ujú. El seguro fundador del partido. Fundador del partido. Y que ni siquiera ha simpatizado nunca con Danilo Medina. Siempre ha estado en otras parcelas, en todos los procesos donde ha estado Danilo Medina. Ujú. Y el compañero se paró y dijo, pues miren, yo pienso que esto es un error. Y más que un error, pienso que es un daño al PLD. Yo no quiero salir del poder. Y esto lo que va a estimular es
a que el PRD gane las elecciones, porque el PLD sentado es darle ventaja al partido contrario. Es verdad. Por lo que yo no me voy a prestar a esto. Pues miren, ¿Qué pasó? después de esa exposición le siguieron otra, y al final el consenso en vez de abstención fue de participación. Y el pobre compañero quedó muy mal frente a la... Quedó mal el que convocó. El que convocó. O sea, no el que no el que respondió. Correcto. El pobre compañero que convoca al abstencionismo quedó muy mal y el pobre... y con su liderazgo mermado. Con su liderazgo mermado. Y me cuentan que eso se ha ido repitiendo en la mayoría de los lugares donde han hecho asambleas para pedir la abstención. Así es. Lo que quiere decir que esa sintonía que tiene el partido con el pueblo, que el pueblo es que le pide a Danilo. O sea, a veces no es que el compañero en sí lo quiera, pero cuando sale a las calles la gente dice Danilo, y dice, pero ven acá. Y escuché a Danilo decir que, creo que fue en la inauguración del comando en Santo Domingo Este, que él quiere ganar con 50, 60, 80, con la cifra que fuera, pero de una gran cantidad. Correcto. Sí, porque no es lo mismo tú sacar el 70, el 80 o el 90% por el que ya está apostando Manolo, de 100.000 personas que de 1 millón, no es lo mismo, ¿no? Es decir que, pero hay algunos que dicen, y escuché a Domingo Páez, que es un dirigente también de mucho tiempo en el PLD, un gran dirigente político, comunicador también, muy buen comunicador, que también nunca ha estado sindicado, vamos a decirlo de algún modo, como un danilista, como un seguidor de Danilo, sino que en algunas ocasiones se ha visto enfrentado a seguidores de Danilo. Correcto. Lo escuché decir en la inauguración del comando de que él estaba ahí y tiró un discurso vibrante, a mí me emocionó, no sabía que era tan buen orador, sabía que era buen comunicador, pero no sabía que era tan buen orador, y decía allí en ese discurso que él estaba ahí, manifestando su apoyo por Danilo Medina, porque el PLD necesita una candidatura fuerte, salir de este proceso con una candidatura fuerte, con un partido que envíe una señal a la sociedad de que la dirección del PLD y las PLDistas están en disposición de defender las conquistas que se han logrado en los gobiernos del PLD. Es decir, que la dirección del PLD no son un grupo de cobardes, de gente floja, que ante la dificultad o la disyuntiva, que ahora no tenemos al líder de candidato, se iban a volver un puré de papa y se iban a quedar con la flojera, inmovilizados, aceptando el fatalismo de que el PRD pues ganaría este proceso electoral. Decía que no, que había que mandar un mensaje, y que él, con su presencia allí, con su adhesión a Danilo, pues estaba dando ese mensaje, y que convocaba. Ahí estuvo Manuel Jiménez también, y que convocaba a todos los periodistas a unirse en torno a la candidatura de Danilo para enviar un mensaje contundente de unidad y de fuerza, pero además de gallardía, de valentía. Correcto. Porque ¿qué va a pensar la gente? Y si estos señores no son capaces de defender lo que han logrado, ¿cómo tú vas a confiar en un partido político así? Pero mira, hay algo peor. Ustedes recuerdan del no juego... hemos dejado a Gedeón contar, ¿verdad? No, muy bien. Ustedes recuerdan adelante, el juego Manolo. aquel del que se fue a Villa, perdió a sus hijos. Sí, así es. Con los senadores le está pasando algo. Ajá. El escenario de trabajo, Muy bueno. el escenario claro, de trabajo claro. son sus provincias. Sí. Si usted la abandona Ajá. y se abstiene, Sí. otros lo van a ocupar. Sí. Habrán algunos entonces, diputados no es verdad. rogándose Entonces, la- ese sentimiento peledista de los compañeros va a permitir que los compañeros se abstengan y se sienten en sus casas Sí. y puedan ver cómo el Partido Revolucionario Dominicano avanza con la posibilidad de ganar un proceso electoral en caso de que hubiera una abstención y una apatía en el Partido de la Liberación Pero además una Dominicana. cosa, ¿cómo tú pretendes en el futuro convocar a tus electores para que te apoyen? Si tú en un momento dado lo llamaste a ellos a la desmovilización. Así Si- es. Si tú provocas la derrota del PLD ahora, que es tan importante, porque unas presidenciales son más importantes Claro. que unas congresionales, en términos del impacto de las políticas públicas, ¿cómo tú puedes provocar la derrota del PLD ahora en el 12? Y pedirle el voto luego. Y convocar tú como senador que te voten a ti en el 16. Hay algo más grave todavía, Roberto. ¿Cuál es? Me luce que muchos de esos senadores y otros que quizás no son senadores que están planteando el abstencionismo le quieren hacer un nuevo daño al presidente Leonel Fernández. Pues, ¿cómo así? Ya le hicieron uno con la reelección, luego con el tema de la primera dama, y ahora quieren
volver a meterlo en un atolladero. Porque lo que quieren muchos de ellos es vender la idea, que es el presidente el abstencionista. Que ellos están siguiendo la línea de neutralidad. Que ellos están siguiendo la línea de neutralidad del presidente y que por lo tanto ellos lo que siguen es al presidente. Yo estoy seguro de que el presidente de la República, cuando en su discurso dijo que iba a ser neutral, lo hacía en función del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Y que en función de eso, No él, en su condición de militante. no en su condición de militante, Así correcto. es. No, pero además dijo algo, Gedeón, que hay que recordar al presidente, de que él garantizaba esa victoria. Así es. De algún modo, o sea, cuando él hace ese acto que tiene un valor simbólico, de que yo tengo 2.2 millones de adhesiones para entregarle al partido, lo que está diciendo es que yo garantizo con mi fuerza, con mi obra de gobierno, la victoria electoral. Yo creo que ellos O sea que es así, esto le están haciendo un daño al le presidente. están haciendo un daño Sí, porque sí. están Está haciendo vendiéndole daño, la sí, idea sí. de que el presidente no quiere que el PLD gane las elecciones. Eso. Y que ellos responden al presidente de la República. Sí. Y yo creo que el presidente no merece esa así. nueva, digamos, tirarlo de nuevo a ese lodazal. Y tan grave es eso, Gedeón, tan grave es eso, que un hombre tan conocedor de la mata de Limoncillo como Aristófanes Urbáez Sí. Sí. decía hoy que estos señores están prácticamente obligando al presidente a un desmentido. Claro. Claro. Es decir, porque lo están forzando a tener que hablar cuando este hombre lo que ha dicho que se quiere dedicar a gobernar, ¿Cómo no? lo que fue recibido con vítores en el sector empresarial y amplio sector aviacional. Es decir, va a llegar un punto, Gedeón, en que lo van a tener que obligar al hombre que hable y diga, no, señores, déjense de eso, déjense de esa vagabundería. Habría que ver si es que en el sistema de señas del Estado Dominicano, porque tú sabes que aquí, como hay falta de institucionalidad y de métodos, sí. se maneja como en el béisbol, por señas. Entonces Sí. todo el mundo vive intentando cogerle la seña al presidente, a ver por dónde viene. Sí. Si el presidente se toca la gorra, Sí. si se hace así como los managers, ¿verdad? Sí, Entonces, esto es para que tú anotes, esto para que tú toques la bola. Róbate la base. Sí, pero Gedeón, en el caso de la neutralidad del presidente, como tú decías, tiene su justificación, Pero claro. es el presidente del partido, Es lo mismo que la es el comi- presidente de la es República. lo mismo O sea, que la no hay Comisión ninguna Nacional- seña tampoco. Y- Es igual que la ¿y Comisión qué Nacional excusa? Organizadora Exactamente. Electoral. Tienen neutrales. que ser neutrales. Ahora, ¿qué justificación tiene un senador para ser neutral? ¿Qué justificación tiene otro militante del partido para hacerlo? Que no sea el presidente del partido o que no pertenezca a la comisión Pero además, electoral. Si usted quiere permanecer tranquilo, pero un laborantismo, porque lo grave es el laborantismo, Así es. Haciendo de convocar asambleas Asambleas, para claro. sugerirle, impresionar, utilizar su poder. Eso es lo grave. Eso es el laborantismo lo que es Eso grave. es lo grave. Porque usted se queda en su casa, bueno, pues ya eso es asunto suyo. Es usted solo. Ahora, Roberto, Pero ellos, además, ellos se imaginarán el pero daño Gede- que le hacen al presidente. Pero Gedeón, ellos se lo imaginan. Pero hay otra cosa que conversábamos fuera de cámara, que yo creo que también es importante que lo veamos aquí, y es la responsabilidad individual que tienen los seres humanos. Es decir, cada ser humano es responsable de sus actos, sobre todo si es un adulto, ¿no? Y cada PLDista es también responsable en su conciencia y frente al Así país es. de que por su desidia, por su indiferencia, por su dejadez, pues el PRD vuelva. Entonces, Danilo, como ustedes decían bien temprano en esta conversación, se logró una sintonía con el pueblo dominicano en el sentido de que se reunió con estos sectores le enviaron un mensaje, él a partir de la concepción del líder de Bosch se la devolvió en propuestas. Manolo apuntaba de que trabajó temprano y todo esto, sintonía y trabajar temprano, provocó una movilización. Entonces podemos decir que Danilo está haciendo el trabajo. Como ciudadano responsable, miembro de un partido político, se ha encargado de presentarle de manera seria y responsable una propuesta al país. Pero el país tiene la libertad de decidir. Entonces puede decidir o bien o mal, o a favor del PRD o del PLD. Y los PLDistas tienen una responsabilidad. Cada PLDista tiene una responsabilidad. Me gustaría que habláramos un poco de eso, de la Sí. responsabilidad individual que tiene el ciudadano. Mira, lo que yo veo es lo siguiente. Hay gente que está sentada en las casas mirando pasar el devenir político, histórico, social. Muchos son de clase media, Sí, tienen sus problemas resueltos sí. y dicen,
No me importa la política. Yo no cojo cheque. No me importa lo que pasa en el PLD, Sí. no me importa lo que pasa en el PRD. Los políticos son todos unos sinvergüenza. Yo recuerdo que eso mismo decían en el 2000. Ujú. Y recuerdo cómo ahora el anuncio del hombre de la barba, Sí, tranquilo. que le advertía a los que pensaban así, sentado en las casas, no me importa la política, no me importa el gobierno, no me importa nada, No todo el que quiere gobernar puede Puede gobernar. no importa lo que pasa, a mí no va a pasar nada. Se equivocaron, Sí, se equivocaron. se equivocaron. Llegó Hipólito Mejía y generó un caos en el país, no solamente económico, sino institucional Ujú. y hasta internacional. Sí. Y cuando genera el caos, entonces, esta gente dijo, pero no puede ser. Y masivamente todos salieron a sacar a Hipólito Mejía del Sí, poder. así fue. Pero ¿a qué se debió que Hipólito llegó al poder? A esa irresponsabilidad que a veces tienen muchos seres humanos que simplemente son apáticos porque están viviendo bien. Entienden que a mí no me va a tocar, como aquella frase Sí. de Bertolt Brecht. Sí. No, ¿cómo es? Vinieron a buscar a un sindicalista y como yo no Y soy como yo no soy sindicalista, sindicalista, no me preocupé. Vinieron a buscar a un judío, como yo no soy judío, no me preocupé. preocupé. Ahora vinieron a buscar a los comunistas y me fastidié. Sí, O sea, Así es. tarde o temprano te toca a ti. claro, claro. Entonces, lo que tiene que ver el pueblo dominicano en este momento es que el PRD es un partido fuerte, es un partido grande, es un partido que siempre ha sacado entre 30 y 40%. Estamos hablando de casi la mitad del pueblo dominicano. Ujú. Y que si a ese partido nosotros le damos una brecha, una sola brechita, Sí. puede colarse y volver a ganar unas elecciones en este país. Y a esa gente que está sentada, que dice, no me importa, que simplemente recuerden que puede el desorden tocarle a él o a una de sus empresas. Pero eso implicaría, y aquí pregunto a Manolo, hay que evitar también el triunfalismo de parte del PLD. Sí, pero antes... Porque mucha gente se pudiera sentar, porque también un poco el mensaje desde el PLD es que vamos a ganar las próximas elecciones. Yo entiendo que es importante decirlo, si la verdad lo dice, y además como una forma de arenga, pero también es un riesgo, ¿no? Manolo. Mira, antes de eso, Ajá. Gedeón decía algo que yo quiero Ajá. tocar. Ok. Es el hecho de la clase media, los sectores que están Sí. bien, dicen, no me importa nada. Ujú. Cuando Hipólito fue presidente de la República, las primeras protestas empezaron en la clase media. Es verdad. Yo no sé si Sí, ustedes es verdad. recuerdan que las Es protestas verdad. eran en la Lincoln. En los Sí, mismos sí. que no les interesaba. En la Sí, sí, Lincoln. sí. La gente salía con ollas y carderos y empezaba Sí. a tocarlos Sí, en la sí. avenida Lincoln, en la Churchill, Sí. donde están los sectores de clase media alta Sí. de la capital. Y en Santiago también. Así. Por ahí empezó todo. El EPA afuera que van empezó a pegarse en los sectores de clase media alta. Sí, sí. Gente que nunca en la vida salieron a la calle a protestar. Nunca en la vida se involucraban de manera directa en actividades políticas o en actividades de protesta. Sí. Lo hicieron en ese momento. Esa gente tienen en su memoria aquello, muy fresco. Pero los PLDistas saben lo que se vivió. Y por esa razón no están haciendo caso al llamado de abstención. Que como tú decías, yo no había reparado en eso. Lo terrible es que están tan activos convocando asambleas para que se abstengan los PLDistas. Es Laborantismo. una cosa extraña y Laborantismo. eso está raro. O sea, yo digo, yo me abstengo, pero tú llamar al partido a que se abstenga, me parece hasta una conspiración contra el Claro, Partido claro. de la Liberación Dominicana. Claro. Yo no había reparado en eso, pero cuando tú lo dices lo veo ahora más grave. Y contra el Lo veo- presidente. y contra el presidente de la República, porque Sí. tú, bueno, tú tuviste con el presidente, ahora está llamando la abstención y está convocando asambleas para que el partido se abstenga. Tú estás involucrando al presidente de la República y al presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Además, ser neutrales, porque ellos dicen que ellos no están llamando a la abstención, sino a la neutralidad. Ser neutrales en un momento en que pudiera estar en peligro la estabilidad macroeconómica, las conquistas que ha logrado el pueblo dominicano en términos institucionales, un conjunto de leyes que se han aprobado, de reformas que se han dado, y también de prosperidad económica que han conseguido muchos sectores. En un momento dado en que, porque un proceso electoral, ¿verdad?, es un debate, ¿no? Es una decisión, es sí o no, tal cosa. En un momento así, ¿cómo ser neutral? Tú puedes ser neutral a perder o tener empleo. Tú puedes ser neutral
a devaluar tus ahorros como ocurrió en el año 2003. O sea, si yo tengo 500.000, 300.000 pesos ahorrados, 50.000, y la moneda se me va a devaluar, no es lo mismo lo que yo puedo comprar con ese peso hoy a lo que podría comprar si se devalúa. Entonces, hay un debate. ¿Tú estás dispuesto a reducir tus ahorros, a que te bajen tus ahorros, a perder el empleo? Y tú puedes ser neutral ante esto. Yo no sé si la gente se está dando cuenta de lo que hay. Entonces, una grandísima irresponsabilidad política. José Martí decía que entre la neutralidad y la traición hay una línea muy fina. ¿Era José Martí que lo decía? Lo decía Martí y lo recordó Danilo en Monteplata. Hay una línea muy fina, y sobre todo cuando usted está arengando a la abstención. Un hecho yo quiero destacar con ustedes es que he visto que con extrema virulencia, no sé si es la palabra adecuada, pero miembros del comité político se han expresado contra esta actitud, incluyendo incluso Alejandrina Germán. El presidente de la comisión también. Sí, y Alejandrina Germán, el secretario César, general, Monchi Fadul, los propios precandidatos también, o sea, no solo ha sido Danilo Medina, todos, sino también Franklin Almeida, José Tomás Pérez, habló en términos muy graves, muy duros también. Los 6. Sí, todos. Los 6. Yo creo que Radamés Segura. Sí, yo creo que es el instinto de familia. Ok. el instinto de familia. Sí, instinto de familia. Hay un instinto de familia. Se siente amenazada la Oh, pero cuando tu hijo, tú sientes que, o a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, tú puedes tener diferencias con ellos y pelearte, sí. pero cuando viene... Pero todos son apellidos santos. Todos son apellidos santos, y ahí mismo salgo como una fiera a defender los intereses de mi familia. Así es. El PLD es una familia. Una familia. Alejandrina, César Pina, Monchi Fadul, lo que han demostrado es ese instinto de familia. Me quieren dañar la familia, me la quieren dividir. Que tanto ha costado, ¿no? Quieren que mi familia se empobrezca, quieren que lo que he logrado como familia, es decir, el desarrollo, tener casa, quieren que yo pierda todo lo que he conseguido como familia. Y que lo pierda el pueblo dominicano. Entonces, al final, es un instinto de familia. Así es. Jóvenes, se nos acaba el tiempo, pero queremos aprovechar estos segundos finales para prometerles que el próximo lunes, que es cuando estos señores nos dignan con su presencia aquí, vamos a hablar sobre el eslogan de Danilo. Ustedes lo han visto, ¿no? Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal o mejorar todo aquello que se puede mejorar y hacer lo que nunca se hizo, lo que nunca se ha hecho. Algunas personas nos han hablado, nos han preguntado, pero pónganos ejemplos de cada cosa y cómo es que va a funcionar aquello. Entonces el próximo lunes vamos a ver eso.